Magíster, muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 8. Vamos a hablar del tema trastornos del desarrollo neurológico, el trastorno del espectro autista, las deficiencias persistentes en la comunicación social y los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Las integrantes son Ana Paula Calorrano Mejía, Lisbeth Carolina Vilaña Quispe y mi persona Jenny Quito. Paciente de preescolar con sospecha de retraso de lenguaje. Los datos personales. El nombre del caso identificado o pseudonónimo paciente preescolar con sospecha del retraso del lenguaje. La edad y el género, 3 años, masculino. El diagnóstico clínico, trastorno del espectro autista, TEA. Contexto del caso. Consulta pediátrica derivada por padres y educadores debido a la falta de hitos de lenguaje y conductas sociales atípicas en el entorno escolar y familiar. La información previa que conoce el grupo del trastorno del espectro autista es el grupo reconoce el TEA como un trastorno del neurodesarrollo del inicio temprano, esto que afecta principalmente dos áreas, la comunicación, interacción social y la presencia de patrones de comportamientos restringidos. Se entiende que no es una enfermedad, sino una condición que es de espectro con niveles de severidad variables. El desarrollo del caso, antecedentes y características. El niño presentaba un desarrollo motor aparentemente normal, pero un estancamiento marcado en el área comunicativa desde los 18 y los 24 meses. Los padres reportaron que el niño no respondía a su nombre y parecía estar en su propio mundo. No utilizaba el lenguaje verbal para expresar necesidades. 2. Información relevante. La comunicación, ausencia del contacto visual y de atención conjunta. No compartía intereses. Utilizaba la mano del adulto de forma instrumental como una herramienta. Para obtener objetos, conducta, juego repetitivo consistente en alinear cubos y juguetes por color. Presencia de aleteo de manos ante la emoción sensorial, hipersensibilidad a ruidos ambientales fuertes, licuadoras, tráfico, respondiendo con llanto inconsolable. 3. Intervenciones. Se implementó un abordaje multidisciplinario tras la aplicación de escalas diagnósticas MCHAT. La intervención se centró en fonoaudiología, estimulación de la intención comunicativa y uso de apoyos visuales, pictogramas. La psicomotricidad, trabajo en la integración sensorial para regular la respuesta a estímulos auditivos. Y la orientación familiar, pautas para padres sobre cómo estructurar el ambiente en casa para reducir la ansiedad del niño. Ya. Eh, como cuarto punto, los resultados y conclusiones. El diagnóstico precoz permitió que el niño comenzara a mostrar pequeñas mejoras en la atención, junto a una disminución en las rabietas por cambio de rutina. El estudio concluye que la detención antes de los 3 años es vital para aprovechar la plasticidad cerebral y mejorar el pronóstico funcional a largo plazo. La recomendación que se da en este caso es realizar tamizajes universales como el MCHAT en controles pediátricos de rutina. No esperar a que el niño hable, sino evaluar la intención de comunicatividad global ante la mínima sospecha. Las preguntas de interés son: ¿por qué el uso el uso instrumental de la mano del adulto se considera un signo de alerta en la comunicación social? Esto se refiere a que se demuestra que el niño no reconoce al otro como interlocutor o un ser social.
con quien compartirá una intención, sino como un medio físico para lograr un fin. Carece de la triada comunicativa, el niño, objeto, adulto, y del contacto visual necesario para reciprocidad. La segunda pregunta es, ¿qué diferencia el comportamiento de este niño de un simple retraso con la adquisición del lenguaje? El retraso del lenguaje en el niño suele compensar la falta de palabras con gestos, señales o expresiones faciales. En este caso, el TEA, además de no hablar el niño, presenta desinterés social, falta de juego simbólico, conductas repetitivas como alinear objetos, lo cual apunta a un trastorno del desarrollo global y no solo del habla. El segundo caso que escogimos es el trastorno del espectro autista TEA. A este caso se la denomina Ana por un seudónimo utilizado para persevera- eh, per- preservar la confidencialidad del caso. Los datos de la niña, el nombre que se le puso a este caso fue Ana. Se utilizó para proteger los datos de la niña. Su edad es una niña en la etapa de preescolar. El diagnóstico clínico, trastorno del espectro autista. Su contexto del caso es un caso clínico documentado en una revista médica ecuatoriana, evaluada en un contexto de atención pediátrica especializada con aplicación de pruebas neuropsicológicas estandarizadas para confirmar su diagnóstico. Su información previa es que se conoce como grupo que se conoce como grupo del trastorno espectro autista. Como grupo reconocemos que el trastorno del espectro autista es una condición de neurodesarrollo que se manifiesta desde la primera infancia y se caracteriza principalmente por las dificultades persistentes en la comunicación e interés social, así como por la presencia de patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades. Además, se comprende que el TEA se presenta en distintos niveles de severidad y que la detección temprana es fundamental para favorecer el proceso de intervención oportuna, especialmente en el contexto educativo inicial. Gracias. Listo, ahora vamos a presentar el desarrollo del caso. Empecemos con los antecedentes. Ana es una niña ecuatoriana en etapa de desarrollo infantil temprano, que fue derivada de evaluación clínica debido a preocupaciones relacionadas con su desarrollo sociocomunicativo. Desde edades tempranas, la familia observó dificultades en el contacto visual, escasa respuesta a estímulos sociales y poca iniciativa para interactuar con otras personas, lo que motivó la consulta con profesionales de la salud. Ahora las características. Durante la observación clínica se identificaron deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social, evidenciadas por limitaciones en la reciprocidad social, dificultades para establecer contacto visual y escasa comunicación funcional acorde a su edad. Asimismo, se observaron patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, tales como conductas estereotipadas, rigidez en las rutinas diarias y resistencia al cambio, características propias del trastorno del espectro autista. Vamos con las intervenciones. A partir del diagnóstico, se recomendó la implementación de un plan de intervención temprana de carácter multidisciplinario que incluyera estimulación del lenguaje, fortalecimiento de habilidades sociales
y estrategias de regulación conductual. Asimismo, se sugirió la participación activa de la familia y la coordinación con el entorno educativo para favorecer la inclusión y adaptación de Ana en el aula de educación inicial. Tenemos también los resultados. Tras el inicio de las intervenciones, se observaron avances progresivos en la atención conjunta y en la tolerancia a cambios en la rutina, así como una mayor disposición para interactuar con su entorno inmediato. No obstante, persistieron algunas dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad conductual propias de la condición. Conclusiones. El caso de Ana evidencia claramente la presencia de los dos dominios diagnósticos principales del trastorno del espectro autista: deficiencias en la comunicación e interacción social y patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Asimismo, resalta la importancia de una evaluación clínica temprana y del uso de instrumentos estandarizados para un diagnóstico oportuno en la etapa de educación inicial. Por último, tenemos las recomendaciones. Se recomienda continuar con intervenciones especializadas y sostenidas en el tiempo, fortalecer el trabajo colaborativo entre familia, docentes y profesionales de la salud, y a su vez aplicar adaptaciones pedagógicas dentro del aula de educación inicial que promuevan la inclusión, la comunicación funcional y el desarrollo integral de la niña. Preguntas de interés. ¿Cómo influyen las dificultades en la comunicación social de Ana en su desempeño dentro del aula de educación inicial? Las dificultades en la comunicación social limitan su participación activa en actividades grupales, la interacción con pares y la comprensión de normas sociales, lo que puede afectar su adaptación escolar y su aprendizaje significativo. Siguiente pregunta tenemos. ¿Por qué es importante la detección temprana del TEA en casos como el de Ana? La detección temprana permite iniciar intervenciones oportunas que favorecen el desarrollo de habilidades comunicativas, sociales y adaptativas, mejorando el pronóstico y la inclusión educativa del niño o niña desde las primeras etapas del desarrollo. Ahora vamos a presentar las recomendaciones. Primera recomendación: promover la comunicación intencional en niños con TEA mediante apoyos visuales y SAC, creando situaciones guiadas que favorezcan la interacción. Estas estrategias ayudan a aumentar la reciprocidad social y a reducir la ansiedad comunicativa. Como segunda recomendación tenemos aplicar una enseñanza estructurada con rutinas claras, horarios visuales y apoyos sensoriales, para así poder facilitar la adaptación al aula, reducir la rigidez cognitiva y promover la autonomía y participación. Como tercera recomendación tenemos capacitar a docentes y cuidadores en estrategias básicas para el manejo del TEA. Cuarta recomendación, mantener rutinas estructuradas y predecibles para favorecer la regulación conductual. Quinta recomendación. Se promueve la detección e intervención temprana utilizando evaluaciones y un trabajo interdisciplinario que incluya a la familia. Sexta recomendación. Se debe aplicar sistemas de comunicación aumentativas y apoyos visuales junto con la adaptación educativa inclusiva para facilitar la comunicación. Gracias.